Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista número 40. En esta nos acompaña Merceditas del Pilar Beltrán Fletcher. Ella es psicóloga especialista en farmacodependencia y magíster en estudios sociales, con más de 20 años de experiencia en investigación e intervención social y educativa. Miembro honorífico de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Actualmente coordina el Departamento de Humanidades de la Fundación Universitaria del Área Andina y subdirectora de Agencia Ciudadana. Bienvenida a este canal. ¿Cómo estás, Merceditas? Muchas gracias por tu invitación, Axel. Estoy muy emocionada y muy feliz de hacer la entrevista 40 contigo. Gracias por la invitación. Y ya 40 Ya entrevistas. 40, qué bien. Sí, ahí la llevamos. La meta son 100. Vamos a ver si bueno, lo logramos. Yo creo que sí, hay mucha gente vinculada con el movimiento de filosofía para niños a nivel mundial. De hecho. Sí, y prácticamente pues esta sección del canal, estas entrevistas, pues más que nada nos ayudan a divulgar y a conocer la experiencia, esa historia de vida, esa trayectoria profesional en esta propuesta pedagógica tan buena. Vamos iniciando esta entrevista con la primera pregunta. ¿Cómo conociste filosofía para niñas, niños y adolescentes? Bueno, yo conocí el modelo de filosofía para niños, niñas y adolescentes cuando era psicóloga de la comunidad terapéutica de la Escuela de Trabajo del Redentor. La escuela es lo que equivale a la cárcel de menores en Bogotá. Entonces allí llegaron unos estudiantes en práctica del programa de filosofía de la Universidad Minuto de Dios, que empezaron a hacer su ejercicio pues con los chicos que iban a la comunidad terapéutica y trabajan temas como la muerte, como, bueno, el delito, la relación con los bienes materiales de las personas, también con las situaciones personales de los chicos que estaban privados de la libertad allí. Entonces ahí fue como mi primer acercamiento desde fuera, ¿sí? Como viendo un poco la dinámica. Luego, por casualidades de la vida, yo llego a trabajar a Uniminuto, ¿sí? A la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, y allí conozco a Víctor, que es el coordinador todavía del Proyecto Marfil, y hablando de todo un poco algún día, supo que yo había trabajado en el Redentor y entonces empezamos a hablar de la práctica que tenían allí en filosofía para niños y me hizo la invitación porque yo le dije que no, pues que no conocía, que me parecía interesante y tal. Y pues desde ahí quedé enganchada, llevo enganchada más de 12 años. Sí, más o menos como 12, 14 años ya, desde que empecé a trabajar con Marfil, y entonces allí tuve formación técnica, digamos, con expertos en la materia como mismo Víctor, los otros compañeros de Marfil, Angélica Sátiro, Walter Coban, conocí a la maestra Tere de la Garza, a Eugenio. Bueno, ya fui pues como relacionándome mucho con los expertos y empecé a participar también desde el equipo en algunos ejercicios de investigación con comunidades marginadas en la ciudad, y tuvimos pues como unas experiencias interesantes aplicando las comunidades de diálogo, por ejemplo, con excombatientes del conflicto armado colombiano, con los chicos también que estaban privados de la libertad ya, digamos que estando desde la universidad, acompañaba el ejercicio de algunas estudiantes que estaban en práctica desde Marfil y así. Entonces, a partir de esas experiencias fue que surgieron también los artículos resultado de proyectos de investigación en ese sentido.
Y también, pues, tuve la fortuna de ser parte de la organización de los seminarios, de los congresos internacionales de ciudadanía creativa con Angélica y pues con tantos personajes que también vinieron de muchos lugares, desde México, la maestra Yolanda, por ejemplo, también, desde España, bueno, desde muchas latitudes, desde Brasil, de Argentina, de Uruguay, de muchas latitudes de Colombia también. Entonces, a partir de todas esas experiencias, pues digamos que enriquecí un poco mi conocimiento y mi práctica, pues, en el ejercicio de la filosofía para niños. Y también, pues, he tenido la fortuna y la posibilidad de estar sobre todo en México en varios eventos académicos, socializando las distintas experiencias, dinamizando talleres, aprendiendo también con Leslie, con Eugenio, en procesos de formación y socialización de los saberes adquiridos. Y bueno, ya nos has comentado una variedad de proyectos, experiencias, esas comunidades marginadas, esa ciudadanía creativa. De hecho, te iba a contar que yo me acuerdo que la primera vez que te conocí fue en el Facebook y era sobre, en una de círculos de estudio. Entonces, Sí, ahí sí, sí, comentabas lo de la cartografía de las de emociones y las esa relación, emociones. ¿no? De las emociones y Sí. la filosofía. ¿Nos podrías comentar sobre eso? Por qué buscar esa relación entre ambos? Bueno, claro, en esos círculos de estudio fueron muy interesantes. Eso ya lo hice estando fuera de Marfil. Yo estuve en Marfil con el proyecto Marfil hasta 2018, pero yo hago parte de una organización social y educativa que se llama Agencia Ciudadana, funjo como subdirectora y pues no me he desvinculado del movimiento. Y entonces sigo trabajando en él, tanto haciendo formaciones como participando también y pues dinamizando las comunidades de diálogo pues, con las comunidades con las que yo trabajo, que pues ahorita les comentaré. En la revisión, digamos, teórica y metodológica, pues en su gran mayoría trabajamos pues como el tema del desarrollo del pensamiento multidimensional, el pensamiento lógico, crítico y demás, pero siento que en ocasiones o que no siempre se le presta tanto atención al pensamiento ético o al pensamiento cuidante. Entonces, en ese sentido, Anne Margaret Sharp pues nos dejó una herencia bien importante en ese sentido. Y entonces a partir de esa herencia yo me interesaba un poco como en conectar ese desarrollo del pensamiento crítico, el creativo con el emocional, pues aprovechando un poco también mi formación de base como psicóloga. Entonces, en ese sentido, ese ejercicio del reconocimiento de las emociones, de saberlas dimensionar, saberlas describir, de saberlas comprender, es algo muy importante porque efectivamente una comunidad en riesgo y en general no sabe o no sabemos identificar o nombrar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está sucediendo, cómo se llama eso que estoy sintiendo. Entonces, desde, por ejemplo, cómo se trabaja en los cuentos de la mariquita Juanita con los niños para saber escribir, cómo el niño o la niña se relaciona con su cuerpo, con el entorno y demás, ¿sí? También a veces, por ejemplo, en una situación de privación de libertad, tú no sabes enunciar cómo es que te estás sintiendo cuando has sido víctima del maltrato, de la violencia, de la guerra. Sí, porque pues digamos que aquí en Colombia llamamos conflicto armado una guerra que lleva más de 60 años y ser víctima de ella es algo que sobrepasa la capacidad emocional para poderlo mencionar, para poderlo nominar y para poderlo asumir y tramitar. Entonces, en ese sentido, poder discriminar las emociones por categorías, hacer un trabajo
creativo con ellas, hace que mi relación sea distinta con las emociones, por un lado, y por otro también me permite hacer un ejercicio simbólico para que ellas se transformen en otra cosa con la que yo me pueda relacionar y pueda sacar el dolor o la ira o el miedo o la culpa o la rabia y traducirla en algo material que me permita, ¿sí?, verla de una manera distinta. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, desde la agencia hemos trabajado con madres cuidadoras de personas con discapacidad. Entonces, estas madres, por ejemplo, son mujeres que cargan con un peso muy fuerte todo el tiempo porque casi que tienen que renunciar a su proyecto de vida por cuidar a la persona que tienen a su cargo, que generalmente son sus hijos, sus hermanos, a veces sus parejas, y que, digamos, la estructura de acompañamiento, por lo menos en la ciudad, es muy pobre para las necesidades que tiene una madre y una familia con un hijo en esa condición, sobre todo si el hijo es mayor. Que cuando son pequeñitos hay algunos apoyos, pero ya cuando terminan el colegio y cumplen la mayoría de edad, ya casi que el apoyo es mínimo o nulo. Entonces, ellas tienen que estar a su lado de manera permanente. Entonces, claro, la carga emocional que esas mujeres tienen es muy alta. Entonces, a partir del ejercicio de comunidad, hicimos un acompañamiento bien importante a esas madres, a través de esa discriminación de las emociones, de esa sectorización, de esa distribución en otro tipo de cosas, ¿sí? Y a partir de eso logramos crear, por ejemplo, una batería, una caja de herramientas de apoyo psicoemocional para esas madres, ¿sí? Como una batería de auxilios, como de primeros auxilios emocionales para esas mamás. Con otras comunidades como personas que consumen drogas o que tienen dependencias a conductas, a sustancias, o que tienen alguna condición mental de base, ha sido también un ejercicio interesante el desarrollo de habilidades para el diálogo con ellos, ¿sí? Porque, pues, claro, son personas que todo el tiempo reciben castigo por ser como son. Sí, son estigmatizadas, juzgadas, señaladas todo el tiempo. Y entonces encontrar un lugar donde pueden hablar libres de juicios de valor, libres de estigmas, de señalamientos y demás es algo bien interesante. Entonces, a veces con ellos hemos utilizado o las comunidades como tal o herramientas para el diálogo que permiten que esos juicios de valor también se trabajen de una manera empática, volviendo al trabajo de la ética del cuidado de las emociones, también desde la manera como ellos han comprendido su enfermedad, si de eso estamos hablando, o su condición también, porque hay también temas biológicos, químicos, que subyacen a su condición, pero también hay muchas cosas exógenas que hacen que estas circunstancias se presenten. Entonces, trascender un poco a esos juicios y a esas marcas de los juicios de valor en su personalidad, en su concepto y demás, ha sido algo bien interesante. Y tramitarlo o trasladarlo a la comprensión del mundo del otro, de lo que ellos son, pues es otra manera de relacionarse con ellos. Entonces, han sido unas experiencias bien interesantes, basadas todas en las herramientas del diálogo, pues del modelo de filosofía para ellos. Y una de esas experiencias recientes, pues se presentó en un congreso internacional, o del NACI, la Asociación Americana de Comunidades de Indagación, que se realizó en Querétaro recientemente, en junio. En la que tuvimos la fortuna de conocernos en persona contigo y con Marisol, sí, que también nos habíamos conocido en los círculos de diálogo, pero en persona no. Entonces también ese encuentro fue bien bonito. Faltaba ese encuentro personal. Sí, y ahí, sí, es verdad. Ahí también presentaste un proyecto donde se relacionaba con esta unos parte niños.
emociones, lo filosófico, la paz. ¿Nos podrías contar sobre ello? Sí. En ese encuentro lo que yo presenté fue un ejercicio que adelantamos con la agencia de formación para maestros y maestras de alguna SUSAER de Toluca, en donde lo que hicimos un ejercicio paralelo. Con los y las maestras lo que hicimos fue formarlos o darles algunas herramientas para que conocieran, ¿sí?, las comunidades del diálogo, el origen, cómo ello favorecería el ejercicio pedagógico con los niños y niñas de las escuelas. Y paralelo a ello, ese ejercicio de aprendizaje lo hacíamos con comunidades, con los niños y niñas. O sea, fue una locura porque fue todo remoto en plena pandemia, ¿sí? Entonces, al principio se conectaban los niños desde sus casas, las maestras también desde sus casas, entonces teníamos que resolver muchas cosas ahí, ¿sí? Entonces, esa resolución o esa coordinación del espacio, de la conectividad, era bien interesante porque también estaban los padres de familia en sus casas y tal, entonces pues también digamos que un poco era extensivo el ejercicio a los padres de familia. Hablábamos de temas, sobre todo de cómo los niños y niñas se sentían en esa condición de aislamiento para la que no estaban listos ni preparados, ¿sí? Y además de ello, pues también los padres, los maestros y demás. Entonces, un poco desde ahí. Ese fue como el antes de. Al año siguiente ya bajaron los aislamientos, las cuarentenas empezaron a disminuir. Entonces, lo que acordamos con las maestras de la SUSAER fue hacer el ejercicio en las escuelas. Entonces, ahí lo que hacíamos era conectarnos con los niños y las niñas en cada una de las escuelas, ¿sí? Entonces, la relación de este ejercicio con la paz y la construcción de paz y democracia, que fue pues como el tema que trabajamos en el encuentro de Querétaro, es porque se presentaban muchos conflictos, ¿sí? Al interior de los niños, de las aulas, de las escuelas, de las familias y demás. Y entonces lo que trabajamos en las comunidades eran los temas asociados a cómo íbamos a resolver esos conflictos. Porque pues digamos que sabemos que en el modelo de filosofía para niños, la comunidad a medida que va dialogando va creciendo en lo que necesita trabajar, porque cada comunidad es distinta. Entonces, en ese sentido, había una necesidad imperante de ser, o sea, como de ser sensibles a la condición del otro, ¿no? Entonces empezamos a trabajar a través de algunos videoclips muy chiquiticos que hablaban de condiciones como de discapacidad física con animales, o sea, una cosa pues como inespecífica. Y entonces ahí empezamos a encontrar que había mucho dolor en los niños, que había duelos irresueltos en los niños, que había muertes en sus familias que no habían, las que los niños no habían hablado. Los maestros y maestras desconocían esas situaciones en algunas ocasiones, los niños peleaban entre ellos por la actitud de otros, pero entonces no sabían que su actitud era porque la condición económica de su familia estaba mal, porque los padres se estaban separando, porque había mala comunicación en sus familias y no eran escuchados. O sea, encontramos una cantidad de situaciones a trabajar. Entonces, nos poníamos tareas de una sesión a la otra en donde tenían que hacer como acciones reparadoras entre ellos, chiquiticas, como preguntarse si veían a alguien triste, lo iban a abrazar, se hacían dibujitos de apoyo, de cariño entre ellos. Una semana trabajamos acerca de los pensamientos, entonces la tarea que llevaron era representar un cerebro de manera creativa. Si vieras los cerebros que representaron, se esmeraron muchísimo, o sea, dedicamos una sola sesión a que presentaran cerebros y algunos hicieron unas estructuras así grandísimas en plastilina, decoradas divinas, o sea, fue una experiencia súper linda.
en donde realmente pues como que ese desborde del pensamiento en todos los sentidos se fue más allá de lo que esperábamos, porque en últimas lo que íbamos a compartir con las y los maestros eran las herramientas del diálogo y cómo hacer una comunidad. ¿Sí? Pero pues ya se nos creció tanto el ejercicio que tuvimos que hacer pues como un ejercicio seriado hasta terminar el semestre. Y de todas esas experiencias y proyectos que nos cuentas, ¿no? De la comunidad marginada, de la relación de emociones y lo filosófico, la ciudadanía creativa, de la paz y la democracia, ¿cuáles han sido aquellas anécdotas, aquellas experiencias significativas? ¿Algún comentario de algún niño, de alguna persona, padre de familia? Bueno, yo creo que son muchas, porque en cada contexto y casi que en cada comunidad encuentras sorpresas muy agradables. O sea, creo que una muy importante en este ejercicio con las comunidades de Toluca es que los niños se abrieran tan fácilmente con una persona desconocida que ni siquiera está en su país. Porque digamos que entre ellos pues hay un feeling, una confianza, son de la misma institución, se reunían pues para las clases, se conocían antes de las conexiones remotas, se conocían en persona. Conmigo no. Entonces, que los niños contaran cosas como tan privadas o íntimas de su relación y demás, pues es muy importante. Creo que también es muy grato que ellos reportaran y las maestras también cómo el ejercicio de las comunidades sí sirvió para mejorar la convivencia un poco, para que dialogaran un poco más, para que se conocieran un poquito más, para que los maestros y maestras tuvieran un referente de sus niños que no tenían en otros espacios o en otros escenarios. Entonces eso es una grata sorpresa. Con las madres cuidadoras es un ejercicio muy bonito porque son unas mujeres muy agradecidas que lo que tú les ofrezcas es una ganancia porque su condición económica es muy compleja. Entonces, que también una organización llegue, que les lleve este escenario, que las escuche, sobre todo el ejercicio de escucha, es muy importante porque son personas como invisibles, digamos, en la sociedad. Entonces, que haya un escenario donde las protagonistas sean ellas, donde les prestemos atención, donde se encuentre un ejercicio de reconocimiento muy importante con ellas, por ejemplo. Nos pasó algo y es que nosotros trabajamos con voluntarios en Agencia Ciudadana, con personas que están en proceso de titulación o con quienes tienen algún interés social particular. Entonces tenemos algunos ejercicios de trabajo con ellos. Y con un grupo de voluntarios que tenía en el momento que hicimos el trabajo con estas mujeres, conseguimos unas donaciones para que se hicieran unas tardes de cuidado de las mujeres, ¿no? Entonces, conseguimos que les arreglaran las uñas de las manos, de los pies, un ejercicio de relajación, de maquillaje, de cuidado de la piel, o sea, fue una cosa que fue sorprendente para ellas y la gratitud inmensa que todavía aún nos expresan, y eso fue el año pasado, hace como año y medio hicimos ese ejercicio de la donación y de la tarde de cuidado con ellas, fue impresionante. Y también conseguimos pues como un ejercicio de solidaridad con sus hijos y entonces les celebramos el cumpleaños a ellos. Sí, a veces ellas no tienen el dinero, el recurso para festejarle la vida, entonces también hicimos, aquí hay un Día del Niño, creo que también allá existe, entonces en vez de hacer el Día del Niño, porque son su edad mental en muchas ocasiones es como la de un niño, pero pues ya son mayores, y les hicimos fiesta, piñata, con luces, con música, con un DJ y tal, entonces claro, fueron muy felices. Entonces motivamos un poco la solidaridad a través de estos ejercicios, pues como dando a conocer también a la gente de la afuera que ellos existen, que son visibles, que son ciudadanos como nosotros, que tienen derechos como nosotros. Entonces esos ejercicios son muy gratos.
Y también creo que la fortuna de aprender siempre de las personas con las que nos encontramos es muy valioso, bueno, para mí y para nosotros en la agencia, porque cada vez que te encuentras con alguien en la comunidad te hace pensar en algo que tú no has pensado, te hace sentir cosas que no has sentido antes con una situación, con una pregunta, te hace ver lo que tú no has visto. Entonces, siempre, siempre, siempre el escenario de la comunidad y de la filosofía para niños es un escenario privilegiado para aprender y para ser sensible. Y otro de los proyectos que te quería comentar, ya que me habías dicho fuera del aire, es de que están haciendo de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede potenciar la educación? Y yo tengo mi pregunta, ¿podría también potenciar las comunidades de diálogo o lo filosófico? Yo creo que sí, ese es un proyecto que se hace o se desarrolla en la universidad para la que trabajo en la Fundación Universitaria del Área Andina. Es una categoría que la universidad viene explorando hace varios años. Eh, el próximo viernes tenemos el quinto foro de humanismo digital y lo que estamos explorando pues justamente es cómo esa relación entre las tecnologías y nuestras condiciones humanas puede ser más humana que tecnológica, sin quitar pues como los aportes de la tecnología al desarrollo de la vida. Y este año pues que está tan en boom el ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial, nosotros hemos hecho un ejercicio en el Observatorio de Humanismo Digital de exploración y seguimiento a estas herramientas de inteligencia artificial, porque pues los miedos asociados con eso son miedos legítimos también, con si vamos a perder el trabajo, si los estudiantes van a dejar de pensar, que es como nuestra preocupación acá en el escenario de filosofía para niños. Y lo que más me ha llamado la atención de ese ejercicio de exploración y seguimiento de esas herramientas que hemos hecho desde acá es que necesitamos saber hacer preguntas. ¿Sí? La habilidad de hacer preguntas tiene que ser cada vez más fina y más profunda. Entonces, yo creo más bien que es una oportunidad muy importante para que podamos motivar el ejercicio de las preguntas. ¿Sí? Creo que la mayéutica tiene un lugar privilegiado en este ejercicio. Podría ser la protagonista porque pues todas las herramientas de inteligencia artificial son programadas por nosotros. Y los prompts que nosotros le damos a estas herramientas, pues responden a lo que nosotros le estamos preguntando. Si le preguntamos lo mismo, nos va a responder lo mismo. Si cada vez nos retamos, como lo hacemos en las comunidades de diálogo, a hacer preguntas disparadoras, hacer preguntas diversas, hacer preguntas creativas, a arriesgarnos a lo que nunca hemos preguntado, cada vez más, entonces pues la herramienta se va a obligar a hacer otro tipo de cosas, pero también nosotros vamos a desarrollar mucho más esa habilidad, ¿sí? Creo que también aquí tenemos que perderle el miedo al miedo, ¿no? Porque muchas herramientas tecnológicas con las que ha tenido relación la especie humana desde que existe, aún existen, pero la especie humana sigue existiendo, las labores de los seres humanos siguen existiendo. Y esa relación entre lo humano y lo tecnológico, que es nuestro interés, digamos, teórico acá en la universidad, pues cada vez demuestra que las condiciones humanas, que esa sensibilidad, que las emociones, que las vulnerabilidades, nuestras diferencias como comunidades culturales, sociales, económicas, políticas, pues no necesariamente están transversalizadas únicamente por la inteligencia artificial. Somos nosotros los que transitamos por ellas, somos nosotros quienes vivimos en esas condiciones, somos nosotros quienes modulamos esas condiciones. Entonces, en ese sentido, es una manera más de relacionarse con un mundo al que no podemos huir, del que no podemos escapar,
pero con el que tenemos que aprendernos a relacionar. Entonces creo que estratégicamente este ejercicio de indagación es necesario, es importante, es súper clave desarrollarlo cada vez más en este momento. Entonces, por esa razón, creo que en los lugares donde dicen, no, la filosofía hay que sacarla de los currículos, es donde más tenemos que luchar porque la filosofía se extienda en los currículos de formación, ya sea en cualquier nivel de la educación y en cualquier modalidad, ya sea formal e informal. Entonces, es un escenario súper pertinente para que la filosofía y las comunidades de indagación crezcan. Pues vamos a estar al pendiente de esos encuentros virtuales sobre inteligencia artificial. Claro, les estaré invitando, por supuesto. Excelente. Y bueno, ¿algún otro proyecto del que nos quieras comentar que has realizado o que planeas realizar como parte de tus metas, de tus retos? Sí, pues ahorita estamos haciendo un ejercicio como de renovación de los servicios o de nuestro trabajo en la agencia y ya tenemos planeadas algunas formaciones en habilidades para el diálogo, dirigidas a personas, a diferentes comunidades que las quieran recibir, es decir, a maestros y maestras, que es como la comunidad privilegiada para el desarrollo de las comunidades y este tipo de habilidades, pero también para comunidades diversas. Entonces, en ese sentido, pues tenemos planeados hacer como algunas comunidades específicas con situaciones, problemas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, vamos a hacer comunidades y van a ser de tipo virtual, de libre acceso, ¿sí? Para que pensemos sobre temas eso, como por ejemplo la ansiedad, cómo hablar con mi hijo si está consumiendo TUSI, que es una sustancia que nos está generando muchos problemas ahorita, sí, frente a estos temas asociados con la depresión, con la ansiedad, ¿sí? Que son preocupaciones muy grandes que tiene todo el mundo, los padres, los colegios, las familias, los mismos adolescentes, personas mayores. Entonces, tenemos así como un listado de temas que pensamos lanzar quizás desde noviembre y pues les hago extensiva la invitación de una vez, que la haremos también por nuestros canales para que hablemos de eso. Creo que estos temas son muy importantes, que les tenemos miedo, pero los tenemos que enfrentar y la única manera de enfrentar esos miedos es hablando de ellos. Entonces vamos a trabajarlos modo al estilo de la comunidad de diálogo para que apliquemos pues esas herramientas de las que nos hemos enriquecido, que las tenemos allí y que las podemos brindar y dar a conocer pues a la comunidad en general. Entonces ese es un proyecto importante y a partir de ahí pues muy seguramente trabajaremos con grupos de interés que manifiesten pues como la necesidad de profundizar o en los temas o en la metodología o en algunos puntos que tengan pues como referentes para poder trabajar. Entonces, ese es sobre todo uno de los proyectos y otro es publicar o hacer visibles pues algunos escritos de estas experiencias que hemos tenido, porque pues no hemos tenido como la fortuna de poderlos publicar, pero pues creo que las redes sociales se hicieron para eso. Entonces también creo que vamos a hacer algunas infografías, algunos artículos cortos que también vamos a difundir por LinkedIn, por las diferentes redes sociales con la intención también de motivar la lectura, de que la gente y la comunidad conozca las experiencias, de que también se reconozca la filosofía como un ejercicio natural de los seres humanos, como un ejercicio propio de la especie humana,
al que no tenemos que huirle, sino sobre todo acercarnos cada vez más por lo que hablábamos ahorita. Entonces, hacer la filosofía más del común, más práctica, más accesible, más agradable, más cercana, más cotidiana, creo que es una tarea que tenemos que hacer todos. Entonces, digamos que sobre todo en esos puntos es que estamos pensándonos para este futuro inmediato que ya viene. ¿Algunas redes sociales o páginas web para seguir esos proyectos, esos textos de los que nos hablas? Sí, pues la página justamente está en revisión, entonces en este momento no lo tengo, pero sí estamos como Agencia Ciudadana en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, bueno, en X, que antes era Twitter, estamos allí. En Pinterest también tenemos un usuario, entonces a través de estas diferentes redes vamos a estar socializando. En los grupos, bueno, en Facebook tenemos un grupo que se llama Agencia Ciudadana, un grupo, entonces ahí a través del grupo también haremos visible la información y pues también por algunos grupos de WhatsApp en las que estamos vinculados algunos colegas del movimiento de filosofía para niños, los haremos visibles. Estamos con el diplomado de egresados de filosofía para niños, hay uno en el que están algunas personas del círculo de estudios, hay un grupo también de filosofía para niños con los que trabajamos en Chiapas con Eugenio y así. Entonces creo que a través de esas distintas redes pues es una oportunidad importante, interesante para hacerlos visibles y por supuesto pues con todo el gusto se los haremos llegar a todos los amigos de Filosofía para Niños. Entonces, en la descripción del video de esta entrevista vamos a poner todas esas redes sociales que nos dices. Y bueno, para ya ir finalizando esta entrevista y a partir de toda tu trayectoria profesional con las comunidades de diálogo filosófico, con filosofía para niñas, niños y adolescentes, ¿algún concepto, algún significado que responda a la siguiente pregunta? Para ti, ¿qué es filosofía para niñas, niños y adolescentes y cómo ha influido en tu proyecto de vida? Wow, bueno, pues para mí la filosofía para niños, niñas y adolescentes es una oportunidad para desarrollar un proyecto de vida pensando como niño. Pensando como niño, creo que pensar como niño es pensar diferente, pensar como niño es pensar de manera sensible, pensar como niño, o bueno, como niña, es pensar de manera creativa y no renunciar a ser niño siempre. Sí, cuando ese pensamiento de niño creativo, emotivo, quizás inocente, diferente, se va de nosotros, cometemos errores. Entonces, aprender a pensar como niños, no dejar de pensar como niños, creo que es el aprendizaje más importante que he tenido dentro de mi proceso de desarrollo en este ejercicio. Y creo que desde que yo estoy en este proceso de formación que no termina para mí, creo que no termina para ninguno, porque es algo permanente, creo que es un ejercicio para toda la vida. Mi ejercicio como psicóloga cambió para bien, ¿sí? Es decir, se amplió, fue diferente, la mirada es más amplia, menos conductista, más sensible. Creo que estar acá también me ha dado muchas herramientas críticas, teóricas, metodológicas, que han permitido pues que también
mi trabajo sea diferente. Entonces creo que digamos que desde esos dos tópicos son las ganancias que yo he tenido estando en este trabajo con filosofía para niños. Y creo que un valor agregado son las amistades. Sí, porque estar en filosofía para niños es tener amigos en todo el mundo y ese regalo no lo tiene mucha gente. Entonces, creo que también es algo de lo que nos tenemos que apreciar. No, pues no me queda de otra que agradecerte y felicitarte por tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Gracias, Axel. La gratitud es mía, de verdad que yo me siento muy halagada y muy complacida por esta invitación. Cuando me hiciste la propuesta en Querétaro, pues ya, o sea, lo que me faltaba de ese viaje fue la invitación y dije, no, pues, ¿qué más puedo pedir? Entonces, de verdad que me siento muy privilegiada de estar aquí y pues bueno, espero que nos sigamos encontrando contigo y los demás amigos en todos los escenarios posibles, ya sea de manera personal, remota, y pues bueno, expresarles de verdad mi gratitud a todos y todas por todo lo que he aprendido, todo lo que me he llevado de esta experiencia y también expresarles toda mi buena voluntad para acompañarles y acompañarlas en lo que sea necesario y que vean que yo pueda hacer desde este lugar. Con el mayor de los gustos, si está en mí o si lo puedo gestionar, lo voy a hacer. Porque pues también creo que es un compromiso al estar acá, ¿no? No, pues muchísimas gracias por esas palabras, por esa motivación. Y Gracias vamos a a ti. continuar creando puentes, como dicen ahí en Martín. Por favor, sí, señor. Para eso estamos. Entonces,